Hola, ¿qué tal chicos? Esperando se encuentren muy bien. Pues bien, vamos a ver el día de hoy el tema de la ilustración y por qué es de suma importancia para el desarrollo de las ciencias. Pues bien, la sesión pasada trabajamos un poco con lo que fue la Edad Media, ¿sí? Una época en la cual pues primó mucho la parte religiosa, la parte en la cual tenemos a monarcas, tenemos a reyes, en la cual las personas pues vivían en una completa ignorancia, en la cual se va a centrar más todo en lo teocéntrico y no en lo antropocéntrico. Y bien jóvenes, la ilustración pues va a ser un periodo importante y lo vamos a ver. Bien, la Edad Media hay que recordar que inició en el siglo V y terminó en el siglo XV. Bien, pasemos a lo siguiente. En la Edad Media va a primar un sistema económico, un sistema político y social. Y ahorita les voy a explicar un poquito a qué se refiere todo eso que les comenté. Bien, todo esto comprende la Edad Media, todo esto de amarillo, pero el feudalismo más o menos va a surgir alrededor del siglo IX, por aquí más o menos, ¿sí? Y va a terminar más o menos alrededor del siglo XV, más o menos, porque puede ser que todavía haya seguido un poquito como por acá, ¿sí? Y bien, el feudalismo, como les comenté, era un sistema económico basado en la agricultura, es decir, que las personas se dedicaban a cultivar, a sembrar, se dedicaban a la ganadería, se dedicaban de pronto a elaborar sus productos de manera artesanal, no había máquinas, todo era de manera manual y artesanal. Y bien, como ven, aquí hay personas trabajando, laborando, y ellos son los señores, ellos son los vasallos o los siervos, los que servían a un señor feudal, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar el señor feudal. Bien, en el feudalismo vamos a encontrar una característica también muy importante, que es la parte de los castillos, ¿no? De la época medieval, ¿sí? Entonces, son muy conocidos porque obviamente aquí se protegían los señores feudales cuando habían guerras o conflictos. Este sistema, como podemos ver, este río pues los protegía de las invasiones. Inclusive en algún momento aquí ponen cocodrilos pues para que los protegieran en caso de alguna invasión. Y bien, en cuanto a la cuestión económica, ya se las expliqué, todos se mantenían a través de la agricultura, aquí lo podemos ver, agricultura, ganadería, cuestiones artesanales que posiblemente las desarrollaban adentro de los hogares, ¿no? Entonces, de eso se mantenía, ese era su sistema económico. En cuanto a lo social, pues obviamente también había una estructura muy importante. Bien, ellos que están laborando, están trabajando, están realizando el trabajo más pesado, vivían en las tierras del señor feudal. Entonces, como vivían en las tierras del señor feudal, ellos tenían que pagarle tributo al señor feudal. Le tenían que dar un porcentaje de lo que produjeran, ¿sí? De las cosechas, de los animales, de los productos que ellos elaboraban. Asimismo, también le tenían que dar un porcentaje al clero, ¿sí? Que era la parte religiosa, ¿sí? Entonces, de esta manera se estructuraba la parte económica. Los de hasta abajo le servían al señor feudal y al clero y lo mantenían de esta manera. Los siervos o vasallos no eran esclavos, ¿sí? En teoría estaban en un estado de libertad, en teoría, porque se la pasaban todo el día trabajando para su señor feudal. Ellos pues no realizaban un trabajo pesado, pero bien chicos, esa es la parte económica, de eso se mantenían, ¿sí? Bien, ahora en cuanto a la estructura política y social, en cuanto a lo político, en ese entonces no vamos a ver presidentes, diputados, senadores, jueces, ministros, no existía eso. Todos esos poderes que de pronto hoy encontramos en un presidente, un juez, un diputado, radicaban en una sola figura que era el rey. Él tenía todo el poder absoluto, ¿sí? Por eso se dice que había monarquías absolutas. De hecho, a los reyes se les conoce como monarcas, ¿sí? El rey designaba a los señores feudales, que eran estos, ¿sí? Y obviamente los señores feudales a su vez tenían a sus siervos, los siervos que trabajaban para los señores feudales. Los señores feudales obviamente los tenían en sus tierras, en sus territorios, y a cambio los señores feudales lo que les ofrecían pues era protección en caso de alguna invasión. Entonces, esta era la cuestión política. Quien detentaba o tenía todo el poder era el rey, ¿sí? Ahí hablamos de política, de gobernar. Él gobernaba todo, ¿sí? Y obviamente posteriormente seguían ellos. Aquí integramos al clero porque el clero tenía un poder político muy importante y también económico, era muy poderoso, ¿sí? Y bien, y en la parte de hasta abajo
pues están los vasallos, que no decidían sobre de nada. Ellos no decidían quién era su rey, quién no era su rey, en qué creer, en qué no creer, ¿sí? Vivían en la completa ignorancia, no sabían leer, no sabían escribir, no sabían matemáticas. Si tú nacías en la Edad Media, te tenías que dedicar a lo que te tocaba. Si te tocaba la agricultura, solamente te dedicabas a sembrar y a cosechar y nada más. Desde desde que podías o tenías la capacidad de trabajar hasta que morías, ¿sí? A eso te ibas a dedicar. No había posibilidad de que tú ascendieras a un nivel, ¿sí? No existía eso. Si tú te dedicabas de pronto a la ganadería, pues toda tu vida te ibas a dedicar a la ganadería. Y tanta, no había más. Es decir, ellos no podían, de alguna manera, chicos, escalar. Ellos, estos siervos o vasallos, no podían escalar a otro nivel. Y mucho menos ser reyes. Pues ¿cómo? No podían ser reyes, no se podía. No había movilidad social. Quienes tenían los privilegios, pues obviamente son ellos, ¿sí? Tenían el poder, ¿de acuerdo? Y ellos no elegían a su rey. Recuerden que el rey era elegido por Dios, era una cuestión divina, ¿sí? Entonces, eh, pues bien, era una cuestión divina y obviamente el poder lo heredaban en caso de que fallecieran a sus hijos. Y esa era la parte política y social. Así se estructuraba, ¿de acuerdo? Y eso pasó en la época medieval. Ahora, bien, en la Edad Media tenemos el sistema feudal. Una vez que termina la Edad Media, van a empezar a surgir estos científicos, van a empezar a surgir nuevas ideas, se van a empezar a cuestionar muchas ideas que se tuvieron acá. Las vamos a empezar a cuestionar y a criticar, ¿no? A decir, oye, ¿sí por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué las cosas tienen que estar establecidas de esta manera y no de otra? La ilustración es un movimiento político, económico, social y cultural y ahorita vamos a ver por qué, jóvenes. La ilustración lo que va a primar mucho es el razonamiento, razona, piensa, cuestiona tu realidad, cultívate, prepárate, lee, ¿sí? Entonces, se defendía mucho el uso de la razón, que cuestionáramos todo y empleáramos la razón para tener nuevo conocimiento. Se incentivaron mucho las ciencias. Ahora, aquí pongo un foco porque también fue la época de las luces. De hecho, el siglo XVII se le conoce como el siglo de las luces porque van a surgir una serie de pensadores que nos van a ayudar a pensar y a replantear todo lo que estuvo en la Edad Media y durante el sistema feudal. Ahora, aquí vemos que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano, ¿sí? Ya les expliqué que la ilustración fue un movimiento político, social, económico, cultural, etcétera. Bien, aquí pues se fomentó el desarrollo de la ciencia, ¿sí? En la Edad Media no se desarrolló la ciencia, fue hasta que terminó esta. Entonces, bien, y el uso de la razón. Razona, piensa, utiliza tus capacidades intelectuales para cuestionar tu vida, para dar explicaciones. Ahora, el pensamiento de la ilustración pues fue más filosófico que científico, es decir, se centraron más como en cuestiones del deber ser, cómo tienen que ser las cosas, por qué no cuestionar lo que está establecido, por qué no cuestionar al monarca, quién dice que él nos tenga que gobernar y por qué nosotros tenemos que vivir en la ignorancia, por qué tenemos que trabajar y mantenerlos a ellos. Si se fijan, ahí ya empezamos a cuestionar y a utilizar la razón. Bien, el primer pensador va a ser Rousseau, ¿sí? Jean-Jacques Rousseau. Él hablaba de pronto del contrato social. Él decía que como sociedad nosotros tenemos que tener un contrato con una persona que nos gobernara. Pero si esa persona de pronto no sabía gobernar, romper ese contrato social, ¿sí? Él también hablaba de la parte de la libertad, que es un derecho del hombre. Porque recuerden que el sistema feudal, aunque no lo queramos ver así, pues era un sistema de esclavitud, ¿no? Ahora, todos los hombres, ¿sí? Deben decidir sobre su destino. Aquí ya hablamos de una cuestión antropocéntrica. Nosotros debemos elegir sobre nuestra vida, no un monarca. Un monarca no debe elegir sobre nosotros, qué es lo que mejor nos conviene, sino el pueblo. Él hablaba de pronto de esa soberanía. Es decir, que el pueblo tiene que elegir cómo gobernarse, tiene que elegir qué es lo que más le conviene, ¿sí? Y bien, ahora tenemos a otro pensador que va a ser Voltaire, ¿sí? Voltaire.
Él obviamente inclusive fue encarcelado por el clero, por la Iglesia Católica, por los reyes, los monarcas, porque sus ideas no les agradaban mucho. Él decía libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Poder decir lo que yo quiera sin que se me limite. Y libertad religiosa, es decir, yo profesar el culto o la religión que yo quiera. Es decir, si yo quiero ser cristiano, bien. Si quiero ser judío, bien, no pasa nada. Si yo quiero pertenecer al Islam, bien, sí, porque yo tengo la libertad de elegir mi religión, porque alguien me tiene que imponer lo que yo tengo que creer. Fíjense, chicos, estamos hablando de ideas muy adelantadas para la época, ¿sí? ¿Por qué de pronto tengo que elegir esta religión? ¿Por qué de pronto alguien me determina qué religión yo tengo que profesar? ¿Por qué yo no puedo elegir? Y ver de todas estas opciones cuál me conviene más, ¿no? Y bien, también tenemos a John Locke, ¿sí? Él de pronto hablaba que como sociedad nosotros tenemos que intervenir en cuestiones del gobierno, ¿sí? Y a los gobernantes les teníamos que limitar el poder para que ellos no hicieran y deshicieran. Era lo que hacía en la época medieval los monarcas. Ellos hacían y deshacían, ¿sí? Los vasallos que estaban hasta abajo no tenían voz ni voto, chicos, ¿de acuerdo? Ahora, él también hablaba de que todos tenemos derecho a la propiedad privada y ustedes se preguntarán, profe, ¿qué es la propiedad privada? Bueno, el hecho de que tú tengas actualmente una casa, eso es propiedad privada. El hecho de que tengas un carro es propiedad privada, una bicicleta. Entonces, todo eso es propiedad privada, es decir, que sea tuya y que no le pertenezca al monarca, ¿de acuerdo? Derecho a la vida, derecho a la libertad. Fíjense, estamos hablando mucho de libertad y de elección, ¿sí? Ahora, todos estos derechos también hablaba de que tenían que estar en una constitución, en un documento, y el Estado tenía que protegerlos. El Estado es la parte que nos gobierna, ¿sí? El Estado tenía que proteger nuestros derechos y defenderlos. Bien, ese fue John Locke, un pensador inglés que habla mucho sobre la libertad. Ahora tenemos a el Barón de Montesquieu, ¿sí? Él va a ser como el precursor de lo siguiente. Él decía, a ver, vamos a quitar ya la monarquía absoluta. Recuerden que anteriormente en la monarquía absoluta, el poder absoluto radicaba en el rey. El rey decidía todo. No había jueces, no había diputados, no había legisladores, nada de eso, chicos, ¿sí? Y él estipuló que se dividiera en dos poderes ejecutivos y uno legislativo. Pero Montesquieu va a dar las bases para nuestra democracia actual, para la cuestión política que actualmente tenemos nosotros y en muchos países. Sí, México es un país democrático, no sé si lo sabían, elegimos a nuestro presidente, a nuestros diputados, senadores, etcétera. Entonces, el poder, él decía que se tenía que dividir. En la actualidad hay tres poderes, ¿sí? Tenemos un poder ejecutivo, que en la actualidad recae en un presidente, ¿sí? Y es el que hace cumplir las leyes, él las hace valer. Tenemos un poder legislativo, que es el que crea leyes. En este caso tenemos a diputados y a legisladores. Y tenemos, obviamente, a un poder judicial que se encarga de velar por las leyes que se crean. ¿Sí? Se encarga de penalizar a aquellos que violentan o transgreden la ley. Y bien, chicos, llegamos al último pensador que es Adam Smith, ¿sí? Él decía que la riqueza, él también es inglés, él decía que la riqueza se origina con el trabajo libre, ¿sí? Que nosotros teníamos que elegir nuestro trabajo y que no nos lo tenían que imponer, como de pronto en el sistema feudal. Libertad en la sociedad para generar riqueza, ¿sí? Deja a los ciudadanos que sean libres, que no dependan de un monarca, que ellos generen su propia riqueza, ¿sí? Aquí también nos habla él que cada individuo debe ver por sus propios intereses, ¿sí? Ráscate con tus propias uñas y no dependas de un monarca, ¿de acuerdo? Aquí viene una parte muy individualista, ¿sí? En la cual tú tienes que ir construyendo tu futuro, tu patrimonio, ¿sí? Y aquí también habla de algo muy importante. El Estado, que en este caso es lo que nos gobierna, no debe controlar el comercio, ¿sí? El Estado es aparte, ¿de acuerdo? Del comercio, hay que separarlos. Deja que el comercio actúe de manera libre, ¿sí? Que ellos determinen los precios, que ellos determinen los sueldos para sus trabajadores. El Estado no se tiene que entrometer en ello, ¿sí? Que obviamente esto yo lo cuestionaría, porque imagínense que dejáramos libres o dejáramos libre al libre mercado, pues ellos decidirían pagar sueldos muy bajos,
no dar servicios sociales, como de pronto la seguridad laboral, la seguridad médica, ¿sí? La parte de la jubilación. Por eso, en parte, el Estado sí debería de regular un poco esto, ¿sí? A los comerciantes, a las empresas. Pero bueno, él lo estipulaba en esa época, ¿sí? Porque obviamente imperaba mucho la monarquía absoluta, ¿sí? Entonces, chicos, bien, todas estas ideas de la Ilustración, pues van a desencadenar la Revolución Francesa. Sí, de hecho va a ser uno de los primeros países donde se va a establecer una república, sí, en la cual vamos a tener tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Libertad, ¿de acuerdo? La capacidad de elegir sobre nosotros mismos y que nadie nos imponga nada. Entonces, recapitulando todo esto, vamos acá, jóvenes. Bien, la Ilustración. Ok, va a ser un movimiento económico, político, social, ¿de acuerdo? En el cual se va a fomentar el uso de la razón, ¿sí? Va a primar mucho la parte de la libertad, libertad de culto, libertad de expresión, y bien, se va a fomentar mucho la parte de las ciencias. Pues bien, chicos, es lo que les puedo explicar. Espero esta retroalimentación, esta explicación sirva de apoyo para comprender mejor el tema.